Tenemos con nosotros esta tarde el placer de recibir para que nos deleite con una ponencia preciosa al doctor don Francisco Juan Martínez Rojas, profesor del Estudio Teológico de Jaén y de Granada, deán de la Catedral de Jaén y de Baeza. Doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana con la tesis La Reforma Eclesiástica en el Jaén del XVI, el pontificado de don Francisco Sarmiento de Mendoza, 1580-1595. Fue calificada esta tesis summa cum laude. Diplomado en Archivística por la Escuela Vaticana y diplomado en Arqueología Cristiana por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma. Es también el canónigo archivero, medalla de Andalucía en el año 2011, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada en 2011. Y entre su bibliografía, incunables e impresos latinos en las bibliotecas de Jaén, 1994. Los primeros proyectos de fundación del Seminario Conciliar, episodios de la vida religiosa en el Jaén postridentino, Jaén 1997. Aproximación a la historia de la Iglesia de Jaén, 1999. Historia de la Diócesis de Jaén, volumen 8, BAC, Madrid, 2003. El episcopado de don Francisco Sarmiento de Mendoza, la Reforma Eclesiástica en el Jaén del siglo XVI, publicado por el Instituto de Estudios Jiennenses en 2004, además de muchos artículos publicados. Excelentísimos y reverendísimos señores obispos, comité organizador, ponentes, congresistas, señoras y señores. Un agradecimiento y una disculpa. Agradecimiento por invitarme a participar en este Congreso Internacional San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia. Y disculpa porque me he quitado el sayo antes del 40 de mayo y entonces no tengo la garganta en el mejor estado que he de suponer para una ponencia. Así que espero pues que no me falle o que no me dé un golpe de tos. Creo que complementa la ponencia, que luego podrán leer ya con más detenimiento por escrito, lo que acaba de decir el padre Manuel Ruiz Jurado, puesto que si él ha delineado esos criterios vocacionales para el sacerdocio que aparecen en los escritos de San Juan de Ávila, lo que yo voy a intentar explicarles, que es una idea muy sencilla, es cómo la Universidad de Baeza es precisamente el centro que él modela antes del Concilio de Trento para la formación de ese tipo de sacerdote que él ansiaba que hubiese en la Iglesia para precisamente, como ha dicho el anterior ponente, llevar adelante la reforma que más se necesitaba. El Estudio General Baezano de la Santísima Trinidad fue fundado por bula de Pablo III, la bula, ese es el original que se conserva en Baeza, Altitudo Divine Providentiae, del 14 de marzo de 1538. Pablo III concedió ese documento a ruegos del doctor Rodrigo López, clérigo, doctor en ambos derechos, natural de Baeza, notario apostólico, familiar del Papa, que había resignado en manos de Pablo III varios beneficios eclesiásticos y prestameras por valor de unos 300 ducados de oro, más 1000 ducados que había aportado de su peculio particular. Al resignar esa cantidad, esa masa económica, lo hacía con la intención de que se pudiese fundar un colegio para formar a la juventud en su ciudad natal. El romano pontífice aceptó su resignación y expidió la bula Altitudo Divine Providentiae, otorgando plena y libre autorización a don Rodrigo para realizar su propósito. Le concedía asimismo la erección de una escuela para instruir a niños en doctrina cristiana mediante un preceptor. Asimismo, otra para enseñar gramática a adolescentes y una tercera escuela superior para más eruditos, en la cual
uno o varios preceptores leyesen los libros de la Sagrada Escritura. También le facultó para crear sus propios estatutos y constituciones junto a ciertas normas pedagógicas y disciplinares. El Papa Farnese nombró administradores de esa masa patrimonial al propio peticionario, Rodrigo López, y a su hermano Bernardino, con facultad para que pudieran redactar las constituciones por las que se había de regir el nuevo centro de estudios. En 1539 se expidió un breve apostólico por el que se autorizaba a los hermanos López para que nombraran un juez conservador a favor del nuevo centro universitario, y el 6 de agosto de ese año, 1539, el fundador, desde Roma, dio poder al maestro Juan de Ávila para ejecutar las bulas fundacionales. Sin embargo, estos documentos no eran suficientes para elevar al rango universitario deseado por el maestro Ávila el nuevo centro. Por ello, fallecido ya el fundador, el 23 de octubre de 1542, la Penitenciaría Apostólica emanó un rescripto dirigido al doctor Rodrigo Pérez de Molina, arcediano de Campos en Palencia, sobrino del fundador y primer copatrono de la Fundación Baezana junto con Juan de Ávila. Según aparece en el rescripto, que se conserva también en el actual Instituto de Enseñanza Media Santísima Trinidad, en el archivo, el doctor Rodrigo Pérez de Molina se había dirigido a Pablo III solicitando facultad para leer y comentar a Virgilio, Ovidio y Terencio junto a otros autores de humanidades. Igualmente, había pedido autorización para poder conferir grados de bachiller, licenciado y doctor en sus dos facultades existentes, Sagrada Teología, y Artes. Y esto significaba el primer paso y el peldaño fundamental para que ya lo que era un colegio obtuviera rango universitario. El romano pontífice accedió a tal petición a través del mencionado rescripto. El cardenal Antonio Sanseverino, obispo de la diócesis suburbicaria de Sabina y regente de la Penitenciaría Apostólica, otorgó, en virtud de la autoridad del Papa y por especial mandato suyo, que en el Estudio General de la Santísima Trinidad de Baeza se pudiera leer e interpretar no solo el De Officiis de Cicerón, sino además los libros de Virgilio, Ovidio y Terencio, más algunos otros de humanidades. Dice el texto del rescripto: a fin de que con toda libertad y legalidad puedan y valgan para hacer que se lean e interpreten en el colegio o escuela libros de Virgilio, Ovidio, Terencio y algunos otros de humanidades que deseareis, así como también en el mismo colegio o escuela, con tal de que no exista en dicha ciudad otra universidad de estudio general, se confieran a usanza de las universidades de estudios generales en esas regiones de España los grados de bachillerato, licenciatura y doctorado en dichas facultades. Aquí viene uno de los interrogantes de los varios que gravitan sobre los primeros tiempos de la Universidad de Baeza. La intención primera del doctor Rodrigo López era hacer un colegio de niños, de los que San Juan de Ávila había fundado 6 ya en el territorio de la actual diócesis de Jaén. Y él manifiesta en una carta un cierto disagio, como dicen los italianos, un cierto contratiempo, como que él para fundar un colegio de niños no tiene que ir a Baeza, para eso no lo llaman. Yo creo que aquí confluye el deseo de San Juan de Ávila de crear un centro para ese ideal de sacerdote a falta de los seminarios tridentinos que todavía no estaban fundados, y luego el ideal también de la reforma, en cierto modo vinculada al erasmismo. Esto es una cosa que hay que demostrarlo, porque en historia si no se demuestran las cosas pues son meras hipótesis. El doctor Rodrigo Pérez de Molina, el arcediano de Campos, era canónigo en Palencia, vivía en Palencia a la sombra del obispo, el también jiennense Luis Cabeza de Vaca, preceptor de Carlos V y uno de los defensores en España de Erasmo, que tenía como provisor y como vicario general a don Alonso Fernández de Madrid, el famoso alcediano del Alcor, que es el gran traductor de las obras de Erasmo al español. Entonces, creo que convergen ahí la intención de San Juan de Ávila y también esa, digamos, idea erasmiana, erasmista, de
formación profunda, de vuelta a las fuentes. Veremos cómo aparece como novedad la cátedra de positivo de Sagrada Escritura en la Universidad de Baeza, y la conjunción de esas dos voluntades propicia el que se pueda cambiar la voluntad fundacional, cosa difícil, pero el doctor Rodrigo Pérez de Molina había trabajado en la penitenciaría apostólica antes de volver de nuevo como arcediano de Campos a Palencia. En 1544 empezaron a formalizarse los estudios y el 1 de diciembre de 1549 tuvo lugar la primera colación de grados académicos en la que fueron declarados doctores dos de los principales discípulos de San Juan de Ávila en Baeza: el doctor Bernardino de Carleval, que luego sería rector de la universidad, y Gaspar de Loarte. Los primeros estatutos fueron redactados por el maestro Ávila, aunque no se conservan. Cuando entre 1731 y 1734 el cardenal Astorga, arzobispo de Toledo, don Diego de Astorga, retoma de nuevo la causa abilista, pide a la Universidad de Baeza copia de los estatutos. Consta en los libros de actas de la universidad que se le envían los estatutos que había dejado el maestro Ávila, pero esos estatutos no se conservan ni en Baeza ni en lo que era archivo de la Congregación de Ritos, actualmente Congregación para la Causa de los Santos, en el Archivo Secreto Vaticano. Con lo cual tenemos sencillamente ideas aproximadas de lo que pudieron ser los estatutos que dejó San Juan de Ávila, pero la literalidad del texto, por ahora, no la conocemos. Sabemos que puso bajo un rector y en casa aparte la Escuela de Primeras Letras. En otro sitio instaló las escuelas de mínimos, menores y mayores para el latín, griego y hebreo, con 4 preceptores. Para los que deseaban ordenarse sacerdotes, el santo ordenó las facultades de artes y de teología y excluyó deliberadamente el derecho, tanto el civil como el canónico, puesto que no estableció cátedra de cánones. Se establecería luego, ya desvirtuando la idea fundacional, en el siglo XVII. En definitiva, aquí enlazaba Juan de Ávila con esa idea de Cisneros en la Universidad de Alcalá de Henares, de centrar la formación sacerdotal fundamentalmente en la teología, en la Sagrada Escritura, en esa disputa que hay en el siglo XVI, primero con la figura del obispo ideal, si tiene que ser especialista en Derecho porque es administrador, o si tiene que ser especialista en Sagrada Escritura y en teología porque el Praecipum Munus, como luego dirá el Concilio de Trento, su oficio principal es la predicación de la palabra de Dios. En la Universidad de Baeza existían 3 cátedras de teología: la cátedra de positivo, de Sagrada Escritura, escolástica según la vía de Santo Tomás, tomismo, y según la vía moderna, la cátedra de Durando, es decir, nominalismo. La particularidad más notable de la Facultad de Teología fue, como he dicho, la cátedra de positivo, que funcionó al principio junto con la de escolástico, luego ya se separaron, y que pasa por ser la primera que se conoce con este nombre, con la peculiaridad de que todavía entonces no existía esa clara división en teología entre teología positiva y teología escolástica. La cátedra de positivo fomentó el estudio de la Sagrada Escritura y su exégesis, así como el conocimiento de las lenguas bíblicas y la utilización de los comentarios escriturísticos más en boga a mediados del siglo XVI, como eran las paráfrasis de Erasmo de Róterdam, cuyo uso, como sabéis, en una de las cartas a un predicador, San Juan de Ávila recomienda siempre que se acomoden al sentir de la Iglesia. Don Juan Esquerda Bifé afirma que donde se ha conservado un mayor influjo del maestro Ávila es a partir de la Universidad de Baeza, que puede considerarse la institución universitaria emblemática del maestro, por haber empleado en ella sus mejores energías y haber criado en ella a sus mejores discípulos. En consecuencia, el ordenamiento académico del estudio baezano reflejó claramente el concepto que Ávila tenía de la universidad y que, como he dicho, enlazaba con ese programa del cardenal Cisneros plasmado en los primeros años de la Universidad de Alcalá de Henares. No se trataba solamente de enseñanza científica, intelectual, académica, sino que se trataba, la Universidad de Baeza, de un centro de formación íntegra. Adelanto, podríamos decir, de lo que posteriormente serían los seminarios, donde prácticamente, a excepción de la vida en común, pues era casi, podríamos decir, una vida cuasi monacal o seminarística. Un sermón de principios de 1618, cuando la Universidad de Baeza hace unas fiestas en honor de la Inmaculada, define el talante educativo del estudio baezano: casa de religión
donde más se pretenden virtudes que letras. Misa todos los días antes de la lección de prima, sermón todos los viernes, visitas al Hospital de la Concepción todos los sábados, comunión todos los meses, grande reformación en trajes y costumbres, cuidado en premiar los virtuosos y excluir los incorregibles. Casa tan religiosa que más parece monasterio que escuelas. Un episodio en los inicios también de la Universidad de Baeza es la fallida cesión de la universidad a la Compañía de Jesús. Es conocida la vinculación que el Santo Maestro tuvo con la Compañía de Jesús y cómo también pues muchos de sus discípulos terminaron haciéndose jesuitas. Incluso esa misma idea él la tuvo. Hacia 1555, y seguramente preocupado por la perdurabilidad de la naciente universidad, Juan de Ávila redactó unas condiciones para entregar la Universidad de Baeza a los jesuitas, contando con el visto bueno de los patronos de la fundación, el canónigo Juan Ruiz y el ya citado Rodrigo Pérez de Molina, arcediano de Campos en la Catedral de Palencia. En el pliego de condiciones, Juan de Ávila establecía que la compañía debía proveer de personal docente suficiente al estudio general de la Santísima Trinidad, especificando que entre los dichos docentes deberían contarse los maestros que fuesen necesarios para enseñar a leer y escribir a los niños, 3 lectores de gramática y 1 de artes, que se debería aumentar en otro más en caso de que los alumnos fuesen numerosos. Asimismo, el Santo Maestro obligaba a la compañía a poner 2 lectores de teología escolástica para que leyesen la Suma Teológica de Santo Tomás. Pensamos también la vinculación con Salamanca cuando Francisco de Vitoria quita el libro de la sentencia de Pedro Lombardo como libro de texto y coloca la Suma de Santo Tomás. Y otro lector que leyera Sagrada Escritura, dice textualmente en ese documento que se conserva en el ARSI, en el Archivum Romanum Societati Jesu en Roma, Sagrada Escritura, como ahora se hace. No faltaba tampoco en el documento un recuerdo agradecido de Ávila a uno de sus mejores discípulos, el ya citado doctor Bernardino de Carleval. Una cláusula del pliego de obligaciones obligaba a la compañía a mantenerlo en su cátedra de Sagrada Escritura porque, decía textualmente Ávila, ha trabajado mucho y mucho tiempo y ha enfermado. Y hay otra curiosa cláusula en este documento, que es un párrafo en el que se establecía que si una persona dotase a la Universidad de Baeza de cátedra o cátedras de Derecho o Medicina, deberían de funcionar como el Colegio Jesuítico de Córdoba. Y esa cláusula está tachada, he de suponer por el mismo Juan de Ávila, con esa intención de mantener ese espíritu genuino, de tener facultades de artes y de teología nada más en la universidad, excluyendo deliberadamente pues, el derecho, medicina y otras disciplinas. El 22 de septiembre de 1555, en Palencia, los 2 patronos de la Universidad de Baeza, el canónigo Pedro Ruiz y el arcediano de Campos, Rodrigo Pérez de Molina, dieron el visto bueno, dice textualmente el documento, a los capítulos arriba contenidos y ordenados por el padre Joannes de Ávila, y los alabamos y tenemos por buenos y consentimos en que se haga según y como el dicho padre ordena en ellos. Y abajo está la firma, como veis, de Juan de Ávila. Al final, después de la visita en 1556 de Bartolomé de Bustamante, que era entonces el provincial de la compañía en España, a Jaén para tramitar ya la cesión, se paralizaron las negociaciones porque intervino la Inquisición precisamente iniciando el proceso contra Bernardino de Carleval por algunas afirmaciones que había hecho en las predicaciones sobre la inocencia de los judíos en la muerte de Cristo. No hay que olvidar que todo este grupo, Bernardino de Carleval, Diego Pérez de Valdivia, etcétera, pues eran descendientes de conversos y precisamente las acusaciones que los 2 citados, Pérez de Valdivia y Carleval, se vertieron en los procesos a los que los sometió la Inquisición, siempre es subyacente la cuestión del deicidio de los judíos. Hoy en día se habla dentro de los estudios sobre el clero en la época moderna de un concepto que es el de la profesionalización. La profesionalización sería pues la esclerotización, podríamos decir, del oficio sacerdotal definido incluso exteriormente que habría impuesto en los países de la Contrarreforma Católica el Concilio de Trento. Sin embargo, yo creo que la profesionalización es en Juan de Ávila un concepto mucho más profundo, mucho más íntimo y mucho más renovador, que es lo que acaba de decir el padre Ruiz Jurado, esa amistad íntima alimentada continuamente en la oración, en los sacramentos, en el estudio de la Sagrada Escritura,
que hacen del sacerdote un testigo cualificado del misterio de Cristo. Y eso lo plasmó realmente en la misma Universidad de Baeza. San Juan de Ávila nunca tuvo un concepto estático de la teología. En ello se enseñaba la teología con una orientación tan apostólica que en Baeza se estatuyó que nadie podía graduarse ni en artes ni en teología sin antes haber salido a misionar y predicar en los pueblos comarcanos al menos durante 2 años. En opinión de Melquiades Andrés, Baeza es la primera universidad fundada únicamente para aspirantes a sacerdotes, aunque había también seglares. Y fruto precisamente de ese esfuerzo pedagógico del maestro Ávila es lo que se ha dado en llamar la Escuela Sacerdotal Avilista, con figuras como los ya citados Bernardino de Carleval, Diego Pérez de Valdivia, Pedro de Ojeda, Luis de Noguera, etcétera, etcétera. En 1572, el padre Zárate, rector del Colegio de Santiago en Baeza, dirigiéndose al general de la Compañía de Jesús, describía así a ese grupo sacerdotal avilista que había sido el primer fruto de la universidad. Porque aquí hay un colegio de los discípulos del padre Ávila, gente piadosa y docta, y que han hecho gran provecho con sus sermones, lecciones y confesiones. Y es gente que se preocupa de espíritu y mortificación, y que por esta vía han aprovechado no poco a sus próximos y a esta causa, como son muchos y casi todos predicadores, y muy seguidos y oídos. Para no extenderme más de la cuenta, ese concepto de profesionalización que podemos aplicar evidentemente con un sentido no solamente exterior sino interior, se continuaría posteriormente en la segunda sede de la universidad. La primera sede de la universidad es esa que veis ahí, una fotografía del catálogo monumental de la provincia de Jaén que hizo un cordobés, don Enrique Romero de Torres, en 1913-1914. Actualmente es la sede del Museo de la Ciudad de Baeza. Pero a partir de 1568, el hermano del doctor Rodrigo Pérez, que era también copatrono, Pedro Fernández de Córdoba, inició a sus expensas la construcción de una nueva sede, puesto que el primer edificio se había quedado pequeño en espacio. Fue un proyecto polémico, puesto que se pensaba que al ser el fundador de este edificio, por lo menos el constructor con sus pingües rentas, Pedro Fernández de Córdoba, desaparecería la memoria del primer fundador, el doctor Rodrigo López. Y de hecho, aunque se terminó en 1593, el entonces obispo don Francisco Sarmiento de Mendoza no autorizó el traslado y el 9 de junio de 1595, el mismo día que murió el obispo, se trasladaron, en cuanto tuvieron noticia del fallecimiento del prelado, se trasladaron a la nueva sede. Pero creo que es interesante porque, aparte de que arquitectónicamente la sede de la universidad sea un ejemplo del manierismo andaluz más acabado, es importante ver cómo incluso la función pedagógica se traslada y se somatiza, podríamos decir, en el espacio. Es un edificio alrededor de un claustro con, digamos, un sabor muy austero, pero sobre todo lo que me gustaría es haceros caer en la cuenta cómo los mismos estudiantes que iban ahí al nuevo edificio tenían unas cartelas en las 4 crujías del claustro, en la zona superior, donde con una sobriedad de líneas había evidentemente unos mensajes que tenían que ver con el proyecto pedagógico avilista. Son textos de la Sagrada Escritura: Initium sapientiae timor Domini, el principio de la sabiduría es el temor del Señor; Soli Deo honor et gloria, solo a Dios el honor y la gloria; In malevolam anima non introibit sapienza, en el alma malvada no entrará la sabiduría; Ubi humilitas ibi sapienza, donde está la humildad, allí está la sabiduría. El concepto más repetido en ese programa iconográfico de la sede de la nueva universidad es el de sabiduría, el de sapienza, cuyo sentido genuino se expresa por su relación con otras realidades: humildad, temor de Dios y maldad. El contraste entre las 2 primeras y la tercera revela que solo alcanza la verdadera sabiduría quien tiene temor de Dios y es humilde. La relación entre el concepto de humilitas y la función pedagógica del edificio donde las inscripciones están enclavadas recuerdan esa severa admonición de Tomás de Kempis al principio de su obra La imitación de Cristo, ese libro clásico de la devotio moderna,
que con el título de Contextu Mundi fue uno de los primeros libros publicados en Baeza en 1551. Quid prodestivi alta de Trinitate disputare, sicare a humilitate. ¿De qué te aprovecha disputar de la Alta Trinidad si no tienes humildad, si careces de humildad? La conclusión para el lector, es decir, para el alumno del estudio universitario baezano, no podía ser más claro. Solo aprenderá teología quien una al conocimiento científico una auténtica vida de piedad y de recogimiento expresada en la virtud de la humildad. La segunda mitad del siglo XVI es la edad de oro de la Universidad de Baeza, periodo que está, como acabo de decir, muy marcado por el traslado a esa segunda sede que a partir de 1568 se empieza a construir, se termina en 1593 y no empieza a funcionar hasta el 9 de junio de 1595. El alumnado que frecuentó las aulas baezanas entre 1560 y 1595 experimentó un aumento numérico que en el caso de la Facultad de Teología alcanzó su culmen con 93 alumnos en 1580. Aquí he intentado hacer una especie de gráfico para que os deis cuenta. Las columnas azules son los estudiantes de teología, las columnas color burdeo son los estudiantes de gramática y las columnas verdes los estudiantes de arte, las columnas rojas, y las columnas verdes los estudiantes de gramática. Hay un porcentaje menor de los estudiantes de teología, pero evidentemente todo el proyecto pedagógico está destinado precisamente para la enseñanza de la teología según esa triple cátedra de Positivo, de Santo Tomás y de Durando, de la Vía Moderna. Un personaje importante para la Universidad de Baeza en la segunda mitad del siglo XVI es el obispo don Francisco Sarmiento de Mendoza. Sarmiento, que no era precisamente muy dado burgalés, un burgalés de la calle Pozo Seco, nacido allí en la parroquia de San Esteban, austero, muy amigo de la compañía, que no dudó en rechazar a la presidencia del Consejo de Castilla que le ofrecía Felipe II y de enfrentarse con el mismo Felipe II para procesar a un predecesor mío en el decanato de la catedral, un Roja y Sandoval, primo del duque de Lerma, nada más y nada menos. Sin embargo, intentó revitalizar y sobre todo apoyar su episcopado, su labor pastoral en la Universidad de Baeza. No hay que olvidar que precisamente la conjunción en Jaén de la Universidad de Baeza y del indulto de los prioratos hizo que hubiese un clero parroquial bastante reformado antes del Concilio de Trento. El indulto de los prioratos es un privilegio que ganó de Pablo III en 1534 el obispo de Jaén, cardenal Esteban Gabriel Merino, según el cual para ser párroco había que ser natural del reino de Jaén, ser graduado, bachiller, licenciado, maestro o doctor en artes, en teología o en derecho y tener la parroquia por oposición. Un tribunal que podía presidir el obispo y en el que había 2 canónigos de examinadores junto con 2 religiosos, normalmente un dominico y un franciscano. Eso hizo que evidentemente terminase ese periodo en el que los párrocos pues, no residían allí, eran curiales que tenían la parroquia como un beneficio más, y la conjunción, como digo, de ese indulto de los prioratos con la formación universitaria en Baeza según el ideal habilista hizo que el clero parroquial jiennense fuese un clero bastante renovado antes de lo que posteriormente sería ya el modelo que impulsaría el Concilio de Trento. En 1581 escribía a Felipe II el obispo Sarmiento: los priores, es decir, los párrocos de este obispado, creo que son de las más señaladas personas en doctrina y santidad que hay en España, como yo daré a vuestra majestad más larga cuenta. Lo mismo dice pidiendo a la Santa Sede que apoye con una serie de privilegios y gracias a la Universidad de Baeza en el informe de la visita ad limina remitido en 1589 y en el siguiente que envió en 1594. Y no hay que olvidar también lo que ya he dicho, como para su labor pastoral él intentó apoyarse en los discípulos más directos de San Juan de Ávila, en el maestro Luis de Noguera, párroco de la Santa Cruz de Jaén, al que le ofreció un arcedianato en la catedral, que Noguera rechazó, creo que inteligentemente, porque el expediente de limpieza de sangre le habría hecho sufrir mucho, como le hizo sufrir a Diego Pérez de Valdivia, que al final tuvo que renunciar. Al mismo Diego Pérez de Valdivia, que después de renunciar al arcedianato en la catedral marchó a Barcelona, intentó a través de Felipe II que volviera de nuevo a Jaén,
Se apoyó también en el maestro Bernardo Alonso, otro de los discípulos de San Juan de Ávila en Baeza, que era su confesor y también uno de sus visitadores, y algunos otros clérigos que en la misma correspondencia que él con frecuencia tenía con Felipe II, para él eran el modelo arquetípico de lo que tenía que ser el sacerdote que necesitaba en aquel momento la Iglesia. Aquí tenemos el cuadro de Diego Pérez de Valdivia, que al final, aunque estaba, Felipe II envió una carta al Concejo de Barcelona para que le permitiese volver de nuevo a Jaén. Sin embargo, el Concejo, es decir, el Ayuntamiento de la ciudad, pidió al rey Prudente que le permitiese seguir en Barcelona, donde, curiosamente, lo he visto ahora recientemente en una tesis que se ha publicado sobre la Universidad de Barcelona en el siglo XVI, Diego Pérez de Valdivia creó la cátedra de positivo y fue hasta su muerte en 1589 el profesor de positivo, es decir, de Sagrada Escritura, como se había creado también en Baeza. Y vamos a ir concluyendo, puesto que ya la media hora llega a su fin. Concluyendo, luego podrán leerlo todo más por extenso, podemos afirmar que la Universidad de Baeza, por la estructura y el talante pedagógico con que la dotó el maestro Ávila, es el ejemplo más logrado de centro de formación sacerdotal peretridentino que suplió ampliamente la labor educativa del clero diocesano que el Concilio de Trento señalaría algunos años después con el decreto Cum Adolescentium Aetas. Como señala el licenciado Muñoz, biógrafo del Santo Maestro, fue su intento no solo que se criasen hombres de letras, sino también de virtud, pues las escuelas eran solo para formar eclesiásticos, curas de almas y clérigos ejemplares. La enseñanza de la teología, unida a la recepción de los sacramentos y a las prácticas de tipo caritativo, como era la visita semanal al Hospital de la Concepción, conjugaban la ciencia y la virtud, que eran los dos pilares en los que se asentarían los posteriores seminarios urgidos por el tridentino. Por último, la necesidad de un periodo de práctica pastoral previo a la graduación universitaria pone de manifiesto el sentido práctico que la formación del centro viaciense ofrecía. Vista en su conjunto la labor del Estudio General de la Santísima Trinidad, no extraña nada que los obispos de Jaén no tuvieran prisa por fundar el seminario conciliar. A efectos prácticos ya lo tenían en Baeza gracias a su universidad. Y la universidad guardó siempre un recuerdo hacia San Juan de Ávila, como recuerda ese óleo que está en el Paraninfo y que se hizo en 1732, y la representación más reciente de este relieve del escultor granadino Ramiro Mejías, que fue colocada hace 3 años también en el patio de la universidad. Pues muchas gracias.